Televisión, ¿cómo percibiste el día de hoy? ¿Cómo asistió la gente con ese compromiso de estar el día 24 de noviembre para que la gala sea un éxito? Bueno, pues en primer lugar, desde luego, por supuestísimo que agradecimiento absoluto a toda la gente que viene, que nos apoya. La Falla General tiene esa varita mágica, que es cierto que viene mucha gente apoyándonos porque sabe que nuestro trabajo es serio, con compromiso. Deciros que esta gala solidaria es para investigación contra el cáncer. Estamos encantados, por supuesto, de que colabore la gente, que venga, que bueno, va a ser un puntazo, 10 DJs profesionales que van a poner toda su valor y su música apoyando la causa, y espero de verdad que venga muchísima gente. Esa oportunidad es que la gente también haga suyo una iniciativa solidaria, sí, de compromiso, pero que además algo importante que tú has señalado, que es que viene respaldada por el trabajo que hacéis por muchos años. Llevamos desde luego 12 años de proyecto que se llama 12 causas, 12 obras. Lo que pasa es que iniciamos el año pasado unos premios extraordinarios en Vena, que este año la segunda edición fue un éxito, vamos, de verdad absoluto, y este año ya has visto el primer premio para Ingenio Solidario para el área de solidaridad de Junta Central Fallera, premios extraordinarios a Cañizares, Cristina del Valle, del dúo de Amistades Peligrosas, y por último a don Pichel, delegado territorial de la ONCE, que es, bueno, para mí es un dios en el mundo de la discapacidad. Es que lo que digo, Valencia es arte puro y duro. Además, la solidaridad es cierto que la llevan en Vena, no es que hagamos, aparte de la música, la pirotecnia, el monumento, no, es que fuera de todo eso hay una solidaridad, y los valencianos en general somos muy solidarios. Estamos empeñados, como tú lo supiste hace unos par de días atrás, sí, en dar a conocer iniciativas de barrio. Nosotros vamos a estar en una labor informativa permanente, a hermanarnos, ese es el fundamento. Sí, porque total, Benicala Campanar somos uno, somos Benicampa, somos Benicampa. Pues la verdad que lo agradecemos de verdad de todo corazón, y lo próximo que tenemos ya es la entrega de premios, que será el día 20 de octubre, antes de la gala solidaria, que es el 24 de noviembre. Va a ser preciosa, emotiva, ya os lo digo, y espero que vengan todos los premiados. Y que para terminar pudiéramos señalar, y que no se nos olvide, los dos compromisos futuros son... Sí, el 20 de octubre, la entrega de premios, la entrega de premios solidarios en el Centro Capitol, que está en la calle Rivera número 16, a las 7:30 de la tarde. Hoy tengo que agradecer a Lina Giorgeta, que nos ha dejado sus instalaciones gratuitamente. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Bueno, muchas gracias. ¿Y el paso siguiente será entonces? El 24 de noviembre a las 5:30 de la tarde en Jubiocio, que también igualmente te digo que muchas gracias a la concejalía por sus instalaciones, que gratuitamente nos las han cedido para esta ocasión. Podemos llenar, y todo lo que se puede recaudar. Además, sabes que la asociación con la que vamos a trabajar, que Esperanza y Sonrisa, tienen un convenio con la FE, vía directa a la investigación contra el cáncer. En fin de cuentas, lo que se trata, de ayudar a los niños. Carmen, te agradecemos el recibimiento que nos das. De acuerdo, muchas gracias. Ya, bueno, tu casa es la mía. Exacto.